Jesús, en el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, platicando con un maestro de la ley llamado Nicodemo, un hombre sabio y entendido en la palabra del Antiguo Testamento, hablando acerca del nuevo nacimiento, a lo que a este hombre le pareció cosa extraña. Jesús le dijo algo muy interesante, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. No voy a hablar necesariamente de eso porque unos versículos más adelante Jesús hace una comparación de lo que es el Espíritu y cómo opera en medio de nosotros. Dice el capítulo número 3, el verso número 8, Jesús haciendo una comparación, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa es la comparación que hace Jesús respecto a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es algo maravilloso y sencillo como Jesús se lo explica a aquel hombre sabio y entendido. Pudo haberle dado muchas explicaciones, muchas cosas, muchos pasajes del Antiguo Testamento para tratar de explicarle lo que estaba por venir. Sin embargo, Jesús hace una comparación sencilla del Espíritu con el viento y de lo que puede provocar en nuestra vida. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y el título de este mensaje es: tú no estás solo. Tú no estás solo, porque Jesús envió a su Espíritu para que esté con nosotros. Ahorita vamos a leer unos versículos de este mismo Evangelio según San Juan, capítulos más adelante, que nos enseñan estas cosas. Señor y Dios, te damos muchas gracias por este día, Señor, tan hermoso. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad que me das compartir tu palabra, Señor, por este medio. Te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, que tu palabra venga y caiga en tierra fértil, Señor. Que aquel que lo necesite, Señor, se tome de esta palabra y vea tu bendición, Señor. Sienta tu presencia, Señor, en su vida. Bajo la circunstancia que se encuentre, bajo la situación que esté pasando, Señor, tu Espíritu Santo obre en su mente y en su corazón, Señor. Pongo mi vida en tus manos, te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Hay un evento muy importante que para el pueblo de Israel era una fiesta muy especial. Era una de las 3 fiestas principales para ellos. Tenían 7, pero 3 eran las más importantes. Y esta fiesta era la del día de Pentecostés. Jesús, después de estar 40 días con sus discípulos y antes de ascender al Padre, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que la promesa se cumpliera en sus vidas. Estaban solamente a 10 días de llegar a este evento tan especial, a esta fiesta tan especial. Sin embargo, esta iba a ser una celebración muy, muy diferente a la que ellos habían estado acostumbrados hasta ese momento. La Escritura dice que ellos estaban todos juntos, estaban unánimes juntos. Dice que estaban orando, habían estado orando y clamando delante de Dios porque estaban a la expectativa de algo que Jesús les había prometido. Ellos estaban expectantes a lo que Dios quería hacer en medio de ellos. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice que ese día, justamente ese día, el primer día de la semana, el día de que empezaba la fiesta de Pentecostés, la Escritura dice que vino un viento recio. Hubo un estruendo de un viento recio que vino sobre todos ellos, y lenguas como de fuego aparecieron sobre sus cabezas, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas conocidas de acuerdo a las personas que estaban en aquel lugar. Esto ustedes lo pueden encontrar ahí en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. No lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, y aparte no es sobre lo que me quiero centrar en esta mañana. ¿Por qué esa promesa? ¿Por qué ese evento tan especial? ¿Qué era lo que significaba, o por qué era tan importante
que ellos estuvieran ahí hasta que la promesa se cumpliera. Nosotros queremos sentir el respaldo de Dios. Nosotros queremos sentir que Dios se haga presente en nuestra vida. Bajo cualquier circunstancia que a veces pasamos, quisiéramos que Dios estuviera allí para decirnos qué hacer o qué no hacer, cómo planear, qué agregar y qué quitar. Bueno, la Escritura nos dice que esto es posible, porque Dios ha enviado su Espíritu para que Él nos guíe, para que esté con nosotros. Era tan importante que ellos permanecieran allí, porque Dios quería una bendición grande y maravillosa para ellos, que todavía esa bendición está para ti y para mí hasta nuestros días. Tú y yo tenemos una gran necesidad que solamente Dios puede suplir. Tenemos esa gran necesidad. Tenemos la necesidad de que Dios entre en nuestra vida, en nuestros asuntos, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras necesidades. Cuando llega la enfermedad, cuando llegan los problemas, necesitamos que Él esté dentro de todo eso, porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad para sacarnos adelante, para darnos una fortaleza y una paz que a veces sobrepasa todo entendimiento. Una paz que a veces el mundo no nos puede dar, que solamente está en la voluntad de Dios. En el capítulo número 14, y es de donde quiero partir, recordando que la obra del Espíritu Santo no la podemos resumir en un ABC, como algunos a veces lo quieren hacer. No es el todo lo que voy a compartir ahorita. El Espíritu Santo, nuestra vida no sería suficiente para aprender todo lo que puede hacer en nosotros, en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, si tan solamente aprendiéramos a depender de Él. Pero Jesús, en el capítulo número 14, cuando está próximo a ir a Jerusalén y está muy próximo para ser encarcelado, y Él sabía que iba a ser maltratado y después crucificado, Jesús ve qué era lo que ocasionaba en sus discípulos. Cuando Él anunciaba y decía, ya es necesario, ya el tiempo ya se llegó, ya se cumplió, vamos a ir a Jerusalén, y prácticamente les decía, yo ya no voy a regresar, al menos no iba a regresar como iba en ese momento. Jesús les anticipa lo que iba a suceder en Jerusalén. ¿Qué causaría en nosotros, o qué causa en nosotros cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido? Cuando se nos anticipa y se nos dice a veces, ya no hay nada que hacer. Y más cuando esta persona es el pilar principal de nuestra familia. A lo mejor el papá, a lo mejor la mamá, a lo mejor el hermano mayor, o el hermano que siempre anda dando soluciones para todos los problemas. ¿Qué causa en tu vida y qué causa en mi vida cuando nos enfrentamos a este hecho? Bueno, lo mismo que causa en nosotros, causaba en los discípulos. Exactamente lo mismo. Ellos estaban próximos a enfrentarse a la realidad de que su maestro, de que el Señor, de que el que hacía milagros, de que el que paraba la tempestad, el que caminaba en el mar, del que ponía sus manos sobre los enfermos y sanaban, y daba la palabra y los endemoniados eran libres, estaba muy próximo a irse, muy próximo. Y Jesús les dice en el capítulo número 14, no tengan miedo, no se turbe su corazón, no tengan miedo. Primero, porque a donde yo voy, ustedes algún día, si permanecen en mí, allí van a estar conmigo. Voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero después les dice algo muy importante en el versículo 15 en adelante. Les dice de la siguiente manera: si me aman, guarden mis mandamientos.
Me llama mucho la atención que dice guarden mis mandamientos. No dice guarden los mandamientos. Dicen guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará y les dará otro consolador para que esté con ustedes. Y dice una frase muy interesante: para siempre. Para siempre. En algunas otras ocasiones lo he comentado, que Dios no es relativo como nosotros. Dios no es relativo. Ustedes y yo a veces cuando decimos para siempre es en algunas ocasiones. A veces cuando decimos cuentas conmigo, siempre, es muy relativo. Esta es tu casa, es muy relativo, demasiado relativo. Pero cuando Dios dice para siempre, Él es absoluto. Cuando Él dice para siempre es porque es para siempre. Y le dice a sus discípulos Jesús: el Padre va a enviar el Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Por qué? Nosotros, les decía hace un momento, tenemos esa gran necesidad. Y hay dos cosas que se combinan: nuestra necesidad y el deseo de Dios de estar con nosotros. A Dios le gusta estar con nosotros. A Dios le gusta tener comunión con nosotros. A Él le gusta habitar en medio de nosotros. Basta echarle una mirada al Antiguo Testamento y recordar algunos eventos de cómo Dios se hacía presente en medio de la necesidad de su pueblo. Desde el principio dice que cuando Dios hace todas las cosas y pone al hombre y a la mujer en el huerto, dice que Dios viene para estar en comunión con el hombre. El hombre ya se había distanciado de él por su desobediencia, pero Dios estaba allí buscándolo. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta estar en comunión contigo y conmigo. Dios le agrada hacer eso. Si nos vamos más adelante, hay de un hombre que se habla, que se llamaba Enoc, y dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo traspuso, Dios se lo llevó, porque él tenía una comunión muy estrecha con Dios. Y si le seguimos, Dios se manifiesta en la vida de Abraham, y después Dios se manifiesta en la vida de Moisés, y Dios empieza a habitar, su gloria empieza a habitar en un lugar llamado el tabernáculo, porque a Dios así le place estar en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Dios quiere estar con nosotros porque sabe que separados de Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos alcanzar las promesas más grandes y eternas que Él tiene para nosotros. Él quería estar con ellos. Dios sigue queriendo estar en medio de nosotros. Se combinan estas dos cosas. Estas dos cosas de nuestra necesidad de Él y su deseo de tener comunión con nosotros, de tener cercanía con nosotros. El tiempo más especial, sin duda, fue el tiempo en el cual Jesucristo estuvo caminando por aquellas provincias de Galilea, Perea, Samaria y Judea. Fue el tiempo más glorioso, mucho más que el tiempo que pasaron allá en el desierto con una columna de fuego y con una nube que les cubría en el día y la columna que les cubría en la noche. Más glorioso fue el tiempo que Jesús llamó a sus 12 para que estuvieran con Él, donde ellos vieron, el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Dios sigue queriendo estar con nosotros.
Y ya no con un grupo reducido como los 12, ya no con una nación reducida como lo fue en su tiempo el pueblo de Israel. Hoy Dios quiere estar contigo y conmigo en todo momento. En nosotros está, si nosotros le damos esa oportunidad. Porque pareciera ser que a Dios solamente a veces lo consideramos cuando las cosas no van del todo bien. Entonces es cuando volteamos y le decimos, Señor, ayúdame. Pero no, Dios quiere estar contigo en todo momento. Dios quiere que tus triunfos se los entregues a Él, que tus logros sean reconocidos, que Él fue el que obró en tu vida, como también quiere que cuando la adversidad llegue a ti, tú dependas de Él para salir adelante. Para esto se requiere algo muy, muy especial. El propósito de Dios, que no se te olvide, es que Él quiere estar contigo para siempre. Para siempre. Eso dalo por hecho. Y Dios no es hombre para que mienta. Si Él quiere estar con nosotros, es porque Él anhela esa comunión. Que no nos sintamos en ningún momento abandonados o nos sintamos huérfanos, como lo dice más adelante. Cuando habla del Consolador, de por aquí alguien puede decir, bueno, ¿y qué es eso del Consolador? Bueno, en el versículo 17 lo explica y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Dicho de otra manera, esta promesa y esta bendición está para todos aquellos que han pasado por la experiencia de lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es por eso que inicia parte de la comparación que hace del viento. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, no puede venir sobre tu vida. Te es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí Jesús les dice estas mismas palabras. El mundo no le puede recibir. El que rechaza la voluntad de Dios no le puede recibir. El que no busca a Dios no le puede recibir. El que no se arrepiente de sus pecados no lo puede experimentar. Por eso es que el camino de la salvación es que tú escuches la palabra de Dios. Es que tú creas que esta palabra es verdad, que lo que dice es palabra de Dios para ti. No para otros, no para otra nación, les decía, no para los que van a la iglesia solamente, es para todos, pero después de escuchar, te lleve a reconocer tu condición y te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón a Dios y le digas y reconozcas que tú solo no puedes cumplir con lo que Él pide y demanda. Pero cuando tú rindes tu vida a Dios, cuando tú quizás como el salmista que se sentía en el pozo de la desesperación, dice en el lodo cenagoso, dice que él esperó a su Dios, él esperó a Jehová. Y dice que Dios se inclinó a él y oyó su clamor. Y dice que le hizo sacar del pozo de la desesperación y le puso sus pies sobre un lugar firme, para que vieran esto muchos y conocieran quién es Dios. Así opera Dios en medio de nosotros. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros rendimos nuestra vida delante de Él, entonces esto se hace una realidad en nuestra vida. Si lees las predicaciones del libro de los Hechos, te darás cuenta que el apóstol Pedro, los que predicaban ahí, el apóstol Pablo, hablaba de que se arrepintieran, de que creyeran, para que el Espíritu Santo viniera sobre de ellos y tuvieran experiencias gloriosas. Gloriosas. Dice que cuando el Espíritu Santo se manifestaba masivamente,
magnificaban a Dios, hablaban en otras lenguas, profetizaban, manifestaban milagros, porque este es el mover del Espíritu de Dios sobre los creyentes. Pero Jesús lo resumió en algo muy sencillo. No nos pone cosas complicadas como para decir, ¿cómo lo puedo entender? Jesucristo dice aquí en este punto, el propósito de la venida del Espíritu Santo es que no estés solo, que no estés solo. Y Jesús dice en el verso número 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén. Buscar a Dios, servir a Dios, mantenerse dentro de la iglesia de Cristo es lo mejor en lo que podemos invertir nuestra vida y nuestro tiempo. Eso no quita que cumplas con todas tus responsabilidades, el que va a la escuela, el de en tu casa, en tu trabajo, no. Pero que tengas a Dios, que tengas el Espíritu de Dios como el que te manifiesta que no estás solo. Si en algún momento, por alguna circunstancia, por alguna situación que pases, te sientes así, te sientes solo, recuerda, Jesucristo dijo, no te dejaré huérfano. El Espíritu Santo, el Consolador, vendrá a tu vida. ¿Qué necesitas? Simple, Jesús dijo, guarda mis mandamientos. Y Jesucristo redujo los mandamientos de una manera también increíble. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y si eres más específico, mucho más específico, cuando Jesucristo dijo, no dos, sino un mandamiento nuevo les doy, Jesucristo dijo que se amen los unos a los otros. Pero para que eso suceda, acuérdate, tienes que decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. El Espíritu Santo es una bendición del Padre y del Hijo para ti, para mí. Nunca nos sentiremos solos si Él se manifiesta sobre nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy muchas gracias porque esta palabra dada por Jesús a sus discípulos se cumplió días después. Tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu vino con poder sobre aquellos 120. Hubo un estruendo de un viento recio. Lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas. Empezaron a hablar en otras lenguas de tal manera que todos los que estaban en aquel lugar escuchaban el mensaje de Jesucristo. Escuchaban que Jesús de Nazaret, que Jesús, el que había hecho milagros, el que había enseñado, el que había sanado, el que había entregado su vida, había resucitado, y que la promesa de que no nos iba a dejar solos se estaba cumpliendo en aquel momento. El Consolador vino con poder para que ellos no estuvieran solos, para que el camino que tenían por delante, ellos pudieran sentir tu respaldo, Señor. Manifiesta tu Espíritu Santo sobre nuestra vida. Que no nos sintamos en ningún momento solos, Señor. Que reconozcamos, Señor, que lo que somos, que lo que hacemos, que lo que logramos, no es porque seamos muy sabios o entendidos, Señor. Es porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Que en los momentos, Señor, en los que nos sintamos más débiles, más confundidos, Señor, que nos sintamos enfermos, Padre, o impotentes, veamos allí que tú estás con nosotros para decirnos, sigue adelante, yo te sostengo, yo te ayudo, yo te guío. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que aquellos de mis hermanos, Señor, que ya tienen tiempo en la iglesia,
sigan siendo guiados por tu Espíritu Santo, Señor, que les muestre qué es lo que tú esperas y demandas de ellos, qué es la obra que tú quieres hacer en sus vidas. Y aquellas personas, Señor, que por alguna razón se apartaron de tu camino, tu Espíritu Santo, Señor, obra en sus corazones para que regresen y te busquen con todo su corazón. Y aquellas personas, Señor, que quizás es la primera vez que escuchan tu palabra, recuerden, Señor, las palabras que Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que sientas en tu corazón, en tu ser, la presencia del Espíritu de Dios. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Antes de terminar esta transmisión, recuerda, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Con un clic en tu computadora, con un toque en tu celular, puedes compartir la palabra de Dios con aquel que lo necesita. Necesitamos que la palabra de Dios se siga compartiendo. La solución de todas las cosas está en Jesús, nada más en Jesús. Por eso es la invitación constante: comparte la palabra de Dios. Si puedes, comparte este video, míralo, medita en él, busca en la palabra de Dios, síguela leyendo. Antes de terminar, vamos a recoger la ofrenda. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Cuando te cruces con alguien por el camino, cuando vayas en tu vehículo, cuando salgas de algún centro comercial y veas que alguien está pasando necesidades, comparte esta ofrenda con él y dile: esta es una bendición de Dios para tu vida, y Dios te va a suplir todas tus necesidades, no porque des solamente, sino porque Dios es fiel y Dios está allí para bendecirte. Vamos a orar, y lo que Dios ponga en tu corazón, sea poco, sea mucho, solamente sé obediente a Dios y verás su bendición en todo. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque, Señor, tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Tú nos das más abundantemente, Señor, de lo que pedimos o entendemos, Señor. Muchos a veces te bastaría, Señor, ver el lugar, Señor, donde habitamos, para saber que nos has dado tantas y tantas cosas, Señor. Por eso te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que lo que tú pongas en nuestro corazón, Señor, también podamos llevarlo a aquel que está pasando por diferentes necesidades, Señor. Hay muchas necesidades en nuestra comunidad y, Señor, nosotros podemos ser un instrumento útil en tus manos para suplir esas necesidades. Por eso te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, que esa ofrenda sea de bendición, Señor, y Padre, que el darla también sea de grande bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Juan 14:2, acuérdate, la palabra de Dios dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar para todos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Búscale, y búscale con todo tu corazón. Por esta página de Facebook, Juan 14:2, o también por YouTube, Juan 14:2, Narciso Santos. Allí podrás encontrar esos mensajes. Dios te bendiga. Saludos, bendiciones.